Good evening. Good evening. That's good. Buenas noches. Tonight, if you have your Bible, turn to Exodus chapter 14. Si tienen su Biblia, se la pueden abrir a Éxodo capítulo 14. Tonight's message I call A Rock and a Hard Place. El mensaje de esta noche se titula Another rock. una piedra y en un lugar difícil. 9-year-old Joey was asked by his mother what he learned in Sunday school. Un niño, Joel, de 9 años, le preguntó a su mamá de la escuela dominical. He said, "Well, Mom, our teacher told us how God sent Moses behind enemy lines. Dice, ¿qué aprendiste en la escuela dominical, hijo? Y dijo este niño, bueno, aprendí que Dios mandó a Moisés atrás de las líneas del enemigo. And he went on a rescue mission to lead the Israelites out of Egypt. Y hubo una misión para rescatar a los israelitas de Egipcio. And when he got to the Red Sea, he had his engineers build a bridge. Y cuando llegó al Mar Rojo, le dijo a los ingenieros que pusieran un puente. And all the people walked across safely. Y toda la gente cruzó el Mar Rojo por estos ingenieros. And he used his radio to call headquarters to bomb the bridge. Y luego usó su radio para hablarle al mero para que mandaran una bomba, para que explotaran el puente. And the planes came and blew up the bridge, and all the Israelites were saved. Y vinieron los aviones, echaron bombas y ya se salvaron todos los israelitas. Así. And Joey's mom said, "Now is that really what the teacher Y told la you?" mamá de Joey dijo, ¿realmente eso es lo que te enseñaron en la dominical? And he said, "No, Mom, but if I told you what she said, you'd never believe it." No, mamá, pero si te digo la historia que realmente pasó, tú no me la vas a creer. It is an amazing story. Es una historia maravillosa. Tonight we're going to learn and see things that we probably haven't got from the parting of the Red Sea. En esta noche vamos a ver y aprender de cosas que quizás hemos aprendido de cruzar el Mar Rojo. And I'm guessing most of us have heard this story or at least know something about it. Y quizás muchos de nosotros hemos oído o sabemos de la historia del Mar Rojo, But tonight we're going to go a little deeper. pero esta noche vamos a ir aún más profundo. Let's pray. Vamos a orar. Father, I just lift up tonight to you. I ask for your wisdom. I ask that you be with us, and I thank you so much for this week that we've had together. I ask that you keep us safe in our travels tomorrow, and we love you in Jesus' name. Amen. Amen. Have you ever found yourself in a predicament? ¿Ha estado usted en una situación difícil? Have you ever found yourself with no easy way out? ¿Ha estado usted en una situación que no haya por dónde salir? Moses and the people of Israel found themselves in exactly that kind of situation. Moisés y la gente de Israel estaban en esa misma situación. They were trapped between Pharaoh's army and the Red Sea. Estaban atrapados entre Faraón y el Mar Rojo. Nowhere to run, nowhere to hide. No había dónde correr ni a dónde esconderse. But let's back up for a second and let me tell you how they got to that point. Pero vamos a atrasarnos un poquito para contarles cómo es que llegaron a esa situación. The people of Israel had been slaves in Egypt for many generations. La gente de Israel habían sido esclavos a Faraón por muchas generaciones. And finally God sent Moses to lead the people out. Y finalmente Dios le dio, ¿verdad?, esa dirección a Moisés que sacara a la gente de Egipcio. He warned Pharaoh many times and then finally sent horrible plagues. And then Pharaoh finally let them go. Fue y le dijo al Faraón, ¿verdad?, le avisó de que dejara a la gente ir, pero Faraón dice que no quiso, ¿verdad?, no quiso dejarlos ir, mandó plagas. And at this time we believe there was about 3.5 million Israelites in Egypt. Y para este tiempo vimos que había como 3,000 millones de israelitas en Egipcio. That's a lot of slaves to let go. Esos son muchos esclavos a que dejar ir. And Moses tells us how God guided the children of Israel miraculously. Y Moisés platica cómo es que el Señor pudo guiar fuera a los israelitas milagrosamente. A chapter before our text in Exodus 13, verse 21 and 22, it says, "The Lord went ahead of them. He guided them during the day with a pillar of cloud, and he provided light at night with a pillar of fire. This allowed them to travel by day or night. And the Lord
did not remove the pillar of cloud or a pillar of fire from its place in front of the people. Éxodo 13:20 dice: los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. En una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, y la columna de fuego durante la noche. A great pillar of fire or cloud leading you on your journey. That's pretty cool, huh? Imagínense una gran nube de fuego que guía su camino de día y de noche. Dice, es increíble, ¿no? Tonight's passage is going to have several things to teach us besides being a really cool story. Esta noche el pasaje nos va a ver varias cosas que enseñarnos, no nomás siendo una historia increíble. And I think the first thing that we need to learn is that God's plans are not always logical to us. La primera paso que aprender es que los planes de Dios no siempre son lógicos para nuestra mente. In Exodus 14, verses 1 and 2. Éxodo 14, 1 y 2. Then the Lord gave these instructions to Moses. Order the Israelites to turn back and camp by Pi-hahiroth, between Migdol and the sea. Camp there along the shore, across from Baal Zephon. Éxodo 14, 1. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordenadles a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-hahiroth, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephon. God ordered a change in direction, which to everybody didn't make any sense. Dios ordenó que se fueran en otra dirección que a nadie le pudo hacer. At best it seems strange, but at worst, risky or dangerous. Al principio se les hizo raro que Dios cambió la dirección de planes, pero fue algo Or dangerous. quizás peligroso o riesgoso. He's telling them to head away from the promised land. Les está diciendo que ellos iban hacia la tierra prometida, pero el lugar que los mandaban era el lado opuesto. Their course would take them and put the Red Sea in front of them and Pharaoh's army and slavery behind them. La dirección que Dios les pedía ir iba a anteceder que después el mar rojo estaría enfrente de ellos y Faraón venía atrás de ellos. They were boxed in and they had no escape. Dice el hermano que estaban, como quien dice, sujetados, ¿verdad? Sujetados en un lugar y no había forma de salir. They couldn't go back and they couldn't go forward. No se podían ir atrás y no pueden seguir adelante. Their future looked impassable, Su futuro parecía impasable, but their present looked impossible. pero su presente imposible. But you know what? They were right where God wanted them. Pero saben que estaban donde Dios los quería tener. And sometimes we feel like that, don't we? Y muchas veces nosotros en nuestras circunstancias nos sentimos igual. Sometimes it seems like there's something impassable in front of us Muchas veces pensamos que hay algo impasable enfrente de nosotros and something impossible behind us. y algo imposible detrás de nosotros. But you have to understand they were not led to this place by Moses or by chance. Pero tienen que entender que no fue chance de que estuvieran aquí o fue por Moisés, But by God Himself. pero Dios mismo los puso ahí. You may be involved in a situation like this even tonight. Quizás tú estés envuelto en una situación igual a esta noche. It seems confusing and scary. Quizás estés confundido o tengas miedo. And I believe that God sometimes allows these situations or even guides us into them. Pero yo creo que Dios muchas veces deja que pasen estas situaciones, hasta nos guía en esta situación, To test us and strengthen us. para probarnos y para fortalecernos. God does not tempt us, but He does test us. Dice, Dios no nos tenta, pero sí nos prueba. He says He tests those who He loves. Dice, Él tienta a los que ama. And it couldn't possibly have made sense to the people to walk into a trap. Y quizás a la gente se le hizo algo muy... Sorry, say it again. The people probably, it wouldn't make sense to them to walk into a trap. Dice, para cualquier persona se le haría un caos entrar en esa misma situación. But God knew what He was going to do. Pero el Señor sí sabía lo que estaba haciendo. He knew the trap was not for His people. Él sabía que eso no era para su pueblo, He had the perfect plan, and that leads us to the second thing we learn. pero Dios tenía un perfecto plan en esa situación, y esto es lo que va a mi segundo punto. Our God is never surprised. Para el Señor no hay sorpresas.
God was not surprised when the Israelites came up to the Red Sea. Dice, al Señor no le sorprendió que los israelitas llegaron hacia el Mar Rojo. He knew how it would end before it even began. Él ya sabía cómo iba a terminar antes que empezara. God says to Moses, and I'll paraphrase, Dios le dijo a Moisés, y voy a parafrasear, now here's the plan. aquí está el plan. Pharaoh's going to see you wandering back and forth, Faraón te va a ver que vas de un lado a otro and he's going to think, now's my chance. y va a pensar, ahora es mi oportunidad. I'll trap them and they can't escape. Los voy a atrapar y no van a poder escapar. And God had arranged it all ahead of time. Pero Dios ya había acomodado todo antes de tiempo. And with all his might, he chases after the people of Israel. Y con todo su poder, Faraón fue tras de la gente de Israel. Now look at verse 10. Pero miren versículo 10. As Pharaoh approached, the people of Israel looked up and panicked when they saw the Egyptians overtaking them. They cried out to the Lord and they said to Moses, "Why did you bring us out here to die in the wilderness? Weren't there enough graves for us in Egypt? What have you done to us? Why did you make us leave Egypt?" En Éxodo 14:10 dice, el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipcio? ¿No nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros para que nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor no hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. You know, sometimes I wish I could travel back in time Muchas veces quisiera regresarme en el tiempo pasado, and knock some sense into the Israelites. dice, y darles un zape, dice la hermana de los israelitas. Like my dad used to do to me when I needed it. Dice, mi papá a veces me daba esos. You just witnessed amazing miracles. Acabas de ser testigo de grandes milagros. There's a pillar of fire and smoke guiding you every day. Dice, hay un pilar de fuego, una nube de fuego que los guía todas las noches. And still you have no faith and you're freaking out. Y todavía no tienes fe y te estás asustando. Why did these Israelites who just saw the amazing and remarkable power of God fear? ¿Por qué estos israelitas que vieron y fueron testigos del poder de Dios ahorita están temiendo? Why did they begin to complain? ¿Por qué empezaron a quejarse? And then it hits me once again. Y luego es ya cuando capto. They're human beings just like I am. Son humanos como tú y yo. They're no different than us. No son diferentes a nosotros. How many times has God answered my prayers? ¿Cuántas veces Dios ha contestado mis oraciones? And then minutes later, I'm whining about something else. Y en minutos después ya estoy quejándome de otra cosa. Sound familiar? ¿Se oye algo sí, familiar? So I guess I understand I do the same thing. Ahora yo entiendo que yo hago lo mismo. And I don't have the Egyptian army behind me. Y no tengo a los egipcios o faraón tras de mí. The text says that the Israelites weren't just afraid, they were very afraid. Dice la palabra de Dios que los israelitas no nomás tenían miedo, pero temían. I can imagine on the horizon the cloud of dust rising, Puedo ver al horizonte que venía el ejército and to them, their hope falling. y para ellos su esperanza cae. But Israel's response was to give in to the fear. Pero Israel respondió con miedo. Israel was afraid because they had their eyes on the Egyptians. Y los israelitas respondieron con miedo porque tenían los ojos hacia el ejército que venía. And not on God. Y no tenían su mirada en Dios. Fear caused them to be ruled by doubt. El temor hace que también sientas doubt. Dudas, gracias. But don't we do the same thing? Pero que no hacemos lo mismo. And I think it's interesting that the Israelites trusted God for their deliverance. Y es interesante que los israelitas estaban confiando en Dios para que los librara, But not for their current circumstances. pero no en la circunstancia que estaba delante de ellos. It's like they said, God, I know you're big enough to have saved us, Es como si decían, Dios, yo sé que eres bastante grande para salvarnos, but look around, now I need some real help. pero ahorita de veras sí que necesito tu ayuda. But this is not unique. Pero esto no es único. David despaired, David también se desesperó and he said, I will perish at the hands of Saul one day, even though he had been anointed already. y dijo, yo sé que un día
voy a ser derribado por Saúl, aunque Dios ya lo había ungido. Elijah hid in a cave and asked to die. Elías dice, Elías fue y se escondió, ¿verdad? Por miedo y quería morir. Great men of God who sometimes forgot that God is big enough for all of our problems. Dice, grandes hombres de Dios, ¿verdad? Que un día creyeron en el Señor, pero se les olvidó que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Fear gripped them and fear controlled them. Dice que el temor los tomó y los venció y los controlaba. But you know what? God knows this. Pero Dios ya sabía eso. And look what he says in Isaiah 41:10. Y miren lo que dice en Isaías 41:10. He says, "Do not be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand." Dice Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi mano. That's awesome. Dice, qué padre. Amen. Amén. If we as Christians have trusted Jesus with our salvation, Si nosotros como cristianos hemos confiado en Dios por nuestra salvación, why don't we sometimes trust him with our circumstances? ¿por qué a veces no confiamos en Él en nuestras circunstancias? We say, "God, I know you were enough to save me, Decimos, Señor, yo sé que eres grande para salvarme, but the doctor said there was no cure." pero el doctor dijo que no hay cura. Or my child is lost in sin and doesn't know you. O mi hijo no te conoce y no quiere nada que ver contigo. I know you paid for my sins, Yo sé que pagaste por mi pecado, but I gotta find some real help with my spouse who rejects me. pero realmente necesito ayuda con el esposo o la esposa que no quiere nada que ver conmigo. I know you're my savior, but I'm afraid now. Yo sé que eres mi salvador, pero ahorita sí estoy angustiada. So I need to find some real help. Tengo que hallar verdaderamente ayuda. Gladys was a missionary in China over 50 years ago. Dice, una hermana Gladys fue misionera por 50 años en China, hace 50 años en China. And she was forced to flee when the Japanese attacked. Cuando llegaron los japoneses a atacar esa región, ella tuvo que huir. With only one assistant, she led over 100 orphans over a pass to safety. Solo con un asistente llevó como a 100 huérfanos a un lugar más seguro. During this journey, she grappled with fear and despair and depression like never before. Durante el camino dice que ella sufrió con depresión, angustia, como nunca jamás había sentido. And after another sleepless night, a 13-year-old girl came up to her. Dice, y una noche que no podía dormir, una niña de 13 años se le acercó. And she reminded her of their much-loved story of Moses and the parting of the Red Sea. Y le recordó de la historia de Moisés y cruzando el Mar Rojo. But I'm not Moses. Pero yo no soy Moisés, dijo la misionera. And the girl said, "Of course you're not. Y la niña le dijo, claro que no lo eres. But God is still God." Pero Dios es el mismo Dios. When Gladys and the orphans made it through, Cuando Gladys y los huérfanos pudieron llegar they proved once again that no matter how inadequate we feel, y pudieron enseñar que aunque nosotros no nos sientamos adecuados, God is still God and we need to trust him. Dios todavía es Dios y tenemos que confiar en Él. When the situation is impossible, just remember to have confidence in God. Cuando la situación es imposible, hay que recordar tener confianza en Dios And practice obedience to him. y practicar obediencia. Amen? Amén. Something else that we need to get out of this story is that sometimes God doesn't need your help, he needs your obedience. Muchas veces, otra cosa que podemos ver en esta historia es que muchas veces Dios no necesita nuestra ayuda, sino en nuestra obediencia. You know what God's answer when the people were whining was? ¿Saben qué fue la respuesta de Dios cuando la gente se quejaba? Look at verse 13. Miren el versículo 13. But Moses told the people, "Don't be afraid, just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see today you will never see again. The Lord himself will fight for you, just stay calm." Dice Éxodo 14:13, no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes.
God's instructions through Moses have 4 parts. Las instrucciones de Dios a Moisés están en 4 partes. First, fear not. Primero, no tengan miedo. He instructed the people, don't be afraid. Le dio instrucciones al pueblo, no tengan miedo. And he's telling you tonight, don't be Y te afraid. dice esta noche, tú no tengas miedo. He's saying, don't worry, I have it. No te preocupes, yo peleo por ti. I'm bigger than your problem. Soy más grande que tu problema. And the second part we need to get from this Y otra parte que tenemos que aprender de aquí is to stand still. es de estar quietos. He's telling them to stand firm in their faith and belief in Jesus. Les dice que estén firmes en su creencia en el Señor. Don't give in to your fear. No dejen que el miedo les tome. Stand still and believe in God. Estar quietos y reconocer y creer en Dios. The third part of that verse is watch. La tercera parte es fíjense, vean. Moses said, see what the Lord will do for you today. Moisés le dice, fíjense lo que Dios va a hacer para ustedes en este día. Sometimes God doesn't need your help. Muchas veces Dios no necesita nuestra ayuda. Sometimes you don't need to fight. Muchas veces ni usted tiene que pelear. You need to watch him work. Tiene que fijarse y ver cómo Él trabaja. But that's hard sometimes Pero a veces eso es difícil, because we got to do something. porque nosotros queremos hacer algo también. And the fourth instruction is stay calm. Y la cuarta instrucción, estad calmados. Hold your peace. Detengan su paz. This is one of the hardest of these commands Esta es la más difícil de estos mandamientos, because, like I said, we have to do something, don't we? porque muchos de nosotros somos hiperactivos y queremos hacer algo. But sometimes the only one that can do something about your problem Pero muchas veces el único que puede hacer algo por su problema is the one who already knows. es el que ya sabe. And he's waiting for us to look up to him and then be silent. Y está esperando que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y estar quietos. And then after this, God speaks to Moses and he says in verse 15 and 16, Y Dios después de esto le dice a Moisés en el 15 y 16, why are you crying out to me? Tell the people to get moving. Pick up your staff, raise your hand over the sea. Divide the water so the Israelites can walk through the middle of the sea on dry ground. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordenan los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Wait, didn't you just tell us to stay still? Pero ¿qué nos acabas de decir que nos estemos quietos? I said, yes. Sí, But now obey and move. pero ahora te digo que obedezcas y camines. We need to pray, but when we have direction, Tenemos que orar, pero cuando tenemos dirección, we don't just sit there contemplating, we act. no nomás nos quedamos ahí pensativos, sino que tenemos que actuar. And the last big lesson that I got out of this story Y la otra lección grande que saqué de esta historia, is God is not limited to what is humanly possible. que Dios no está limitado a lo que solamente humanamente se puede hacer. Look at verse 21. Miren el versículo 21. Then Moses raised his hand over the sea, and the Lord opened a path through the water with a strong east wind. The wind blew all that night, turning the seabed into dry land. So the people of Israel walked through the middle of the sea on dry ground, with walls of water on each side. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento desde que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron, y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y la otra a la izquierda. Some people say this never even happened, Mucha gente dice que esto nunca pasó, but I'm going to go with what the Bible says. pero yo voy a ir con lo que dice la Biblia. And we don't know really how wide God parted the sea, Y no sabemos qué tan ancho es como Dios partió el mar, but we kind of have an idea. pero tenemos una idea. And I say this because it's something to show you the power of God even more. Y les digo esto porque es para enseñarles hasta aún más el poder de Dios. If the Israelites would have gone through the Red Sea 2 by 2, Si los israelitas hubieran ido por el mar de 2 en 2, the line would have been 800 miles long. la línea hubiera sido 800 millas. And it would have took 35 days and nights to get through. Y hubieran durado 35 noches para pasar todo el mar.
So it pretty much had to be at least 5 kilometers wide. Pero tuvo que ser tan siquiera como 5 kilómetros de ancho. 5,000 people wide 50,000 personas de ancho to get through in one night. para poder pasar en una noche. With big towering walls of water on either side. Con grandes paredes de agua en cada lado. And I often wonder if they actually fought to see who could be next to the water. Y en veces digo, quizás se pelearon para ver quién estaba enseguida de la pared de agua para ver. Because that would be pretty neat. Porque eso sería muy padre. So you see, this was a God-sized problem, Como pueden ver, este era un problema para el Señor with a God-sized solution. con una solución del Señor. God doesn't have to follow our logic or our rules. Dios no tiene que seguir nuestra lógica o nuestras reglas. He's God. Él es Dios. Nothing is impossible for a God who can part 3 miles of sea. Nada es imposible para un Dios que puede dividir el mar en 3 millas de ancho. And if he can do this with a little wind, what makes you think that he can't fix your problem? Y si puede hacer eso con un poco viento, ¿por qué piensas tú que no puedes solucionar tu problema? It's impossible. ¿Es imposible? There's no way out. ¿No hay manera de dónde salir? Just ask the Israelites. Pregúntenles a los israelitas. Our God is greater than anything that we can come against. Nuestro Dios es más grande de cualquier cosa que esté frente a nosotros. Amen? Amén. What I want you to see is the similarities between us and the Israelites after the Red Sea. Lo que quiero que vean es la similaridad entre nosotros y los israelitas después de cruzar el Mar Rojo. Think about it for a second. Piensen por un minuto. What would an Israelite say if someone asked who he was and where he came from? ¿Qué diría un israelita si alguien le preguntara, ¿quién eres tú y de dónde vienes? He would say, I was in a foreign land under the sentence of death. Diría, estaba en un país extranjero bajo un mandato a morir. I was in bondage, but I took shelter in the blood of the Lamb. Fui esclavo, pero estuve bajo la sangre de un cordero. Our Lord let us free, and we crossed over. El Señor nos libertó y pudimos cruzar. And now we're on the way to the promised land. Y ahora vamos hacia la tierra prometida. We're not there yet, Todavía no llegamos, but we'll be there someday. pero a un día estaremos ahí. And God is present and guiding us every day. Y el Señor está presente guiándonos todos los días. And He's going to stay with us until we get home. Y va a estar con nosotros hasta llegar. You see, that's exactly what a Christian should say if they ask us. Dice, y eso es exactamente lo que un cristiano debería responder si alguien le pregunta a usted. I was in sin, Yo estuve en pecado, under sentence of death. bajo la sentencia de muerte. I was in bondage, Estaba en esclavitud, but I took shelter in the blood of the Lamb. pero estuve bajo la sangre del cordero. He saved me. Él me salvó, He freed me. He let me out. Él me rescató y me sacó And I crossed over. y crucé hacia el otro lado. Yeah, I'm not to the promised land yet. Todavía no llego a la tierra On my prometida, way. pero voy en camino. And God is guiding me every Y day. Dios me está guiando todos los días. And He will not leave me until I get home. Y no me va a dejar hasta yo llegar un día a casa. Amen? Amén. Wouldn't it be great to not live in fear? Dice que no fuera bueno no vivir no en temor. It can be. Puede ser, It is. sí es. Wouldn't it be amazing if we could give our problems to God? Que no sería maravilloso si podíamos dar al Señor nuestros problemas. What are your impossible situations that you're facing today? ¿Qué son tus situaciones imposibles que ahorita tú estás enfrentando? I have good news for you. Tengo buenas noticias para ti. You don't have to panic. No tienes que preocuparte. You don't have to give up. No tienes que dejar de darte por vencido. You don't have to close your eyes and pretend that it doesn't exist. No tienes que cerrar tus ojos y imaginar que no existe. But what you have to do is turn to God Pero lo que sí tienes que hacer es regresar a Dios. and understand that a God that can part a sea Y entender que un Dios que puede dividir un mar can fix your impossible problem. puede arreglar tu problema imposible. Whether it's relationships, Quizás sea una relación, money, dinero or family, o familia or anything else. o cualquier otra cosa.
He can save you. Él puede salvarte. Amen? Amén. Let me pray. Vamos a hablar. Jesus, I just lift up Piedras Vivas to you. Once again, I thank you for this amazing opportunity to come spend the week with my friends, with these amazing disciples of yours. Help them to be a light in Los Osos. Help them to show other people your love by their actions. Help them to realize that they might be planting a seed, they might get to water it, and they might get to harvest it. But they need to start by planting. We love you, Lord, and thank you. In Jesus' name, amen.